una expresión desesperada, porque ahora está tratando de arreglar el caos que provocó el informe dado por Alejandro Encinas, donde acusó a los militares. Mira, al gobierno ya se le hizo un lío, ya se le hizo un engrudo el tema de Ayotzinapa. Está pagando las consecuencias de haber presentado, de politizado el caso, de haber presentado un informe sin bases científicas, sin bases profesionales y sin principios profesionales, y donde todo fue arreglado y construido para perseguir a sus adversarios políticos. Sí. Ahora, el tema es que el gobierno, fíjate qué cosa, el gobierno ya quedó como consecuencia de ese informe, ya quedó entre dos fuegos. Quedó entre las exigencias de las víctimas, de los padres de los 43 que le están pidiendo al gobierno encarcelar militares porque así lo apuntó Encinas, y está quedando entre el enojo de los militares. Ahí está en medio el presidente, entre dos fuegos. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a resolver esto? Porque las víctimas, que son las que marcharon ayer, son toda esa base social que en algún momento votó por él. Y votó por él porque él les prometió llegar a la verdad y encontrar y llegar a la justicia en el tema de los 43. No está cumpliendo. Ya se lo dijo el abogado de los padres de familia, ya lo dijeron ayer los padres de familia. Hemos sido engañados por el presidente. Se nos dijo que los militares iban a ser encarcelados y ahora resulta que retiran órdenes de aprehensión. Y por el otro lado, el ejército, Carlos, hoy precisamente Carlos Loret en su columna deja ver cómo el secretario general de la Defensa le dijo al secretario de Gobernación y le dijo a Alejandro Encinas, al parecer el presidente no estaba ahí, les dijo, a ver, si ustedes siguen manchando la imagen del ejército, yo retiro a los militares de las calles y háganle como quieran. Pero además muy encabronado. Pues es que sí. Es que mira, primero los empoderas, les das todo, ¿sí? Los haces crecer como nadie los había hecho crecer en la época moderna. Después sale Santa Claus, Alejandro Encinas, con un informe bobo. Que no ofendas a Pepe Newman, carajo. Bueno, tienes razón. Vamos a decirle Alejandro Encinas. Exacto. Así nada más, porque además su nombre tiene que sonar mucho. Y sale con un informe que pues realmente no dice nada distinto de la verdad histórica de Jesús Murillo Caram. A Murillo Caram lo meten a la cárcel, al Gil lo liberan, entre otras personas que liberan. Bueno. Pero luego se filtra, porque eso no lo comentaste, Betty, pero se filtra Penilei Ramírez el sábado. El artículo de... Qué bruto, qué artículo en Reforma. Sí. Y claro, es producto de una filtración que se hizo desde el mismísimo poder del documento completo, del expediente de la investigación completa, donde sí se habla de la participación activa de los militares en esa noche del 26 de septiembre de hace 8 años, ¿sí? Durísima la filtración. Entonces, ¿qué empiezan a decir todos? ¡Qué barbaridad! Condenamos la filtración. Por fin, cabrón, si estás tú gloriando al filtrador número 1 del mundo, que es Julian Assange, ¿no? Y recibes a su padre en el grito de independencia, le dan las llaves de la ciudad por parte de Claudia Sheinbaum, diciendo que es el Quijote moderno y la chingada. Ahí sí se valen las filtraciones, pero cuando es una filtración que te pega, entonces sí, ahí no se vale, ¿verdad? Tienes razón. Pero por un lado dicen, ¿por qué las filtraciones? Por otro lado, queremos saber la verdad. A ver, entonces alguien estaba escondiendo la verdad. Y luego, como bien dice Beatriz, había 20 casos de militares involucrados directamente en este asunto, y de un día para otro retiran las órdenes de aprehensión. Yo volé. Claro, y fíjate, Javier, añadiendo a lo que dices, además hubo una entrevista que le dio el que fue comandante del Batallón 27 ahí en Iguala, justo en el momento en que ocurrieron todos los acontecimientos. Una entrevista que le dio el general José Rodríguez Pérez a Jorge Fernández Menéndez. Es una entrevista muy buena, donde el general, este general que además ahí se da cuenta de que tiene pues un expediente limpio y que además fue el que específicamente fue mencionado por Alejandro Encinas en su informe, pero este general dice algo muy importante, muy interesante, que además creo que dice la verdad este general, porque dice, las acusaciones en mi contra, a mí me están acusando de haber participado
en el crimen y en la desaparición de un grupo de estudiantes. Dice, esta acusación está basada en la declaración del criminal más sanguinario del grupo de los Guerreros Unidos, el famoso Gil, ¿te acuerdas? Sí, es lo que acabo de decir. El famoso Gil, que además hay que recordarlo aquí y hay que recordarle a nuestro público. El famoso Gil, mejor conocido como el Cabo Gil, Gildardo López, ese asesino fue liberado en el 2019, en septiembre del 2019, es decir... En esta administración. En este sexenio. Y es en donde está basando Alejandro Encinas la acusación en contra de este militar y de otros militares que están detenidos ahí en el campo militar número 1. Por cierto, hoy estos militares detenidos van a dar una conferencia de prensa. Ya a estas horas ya. Entonces, los abogados de estos militares en el campo militar número 1 van a dar conferencia de prensa. Pero además, fíjate... Sigue enojado Salvador Cienfuegos. Ahora, fíjate lo que dijo este señor Gil en su momento cuando dio las declaraciones a la entonces PGR. Dijo, a él se le encontró un texto porque hubo precisamente la DEA que también tuvo un seguimiento muy puntual de lo que estaba ocurriendo con los grupos criminales justo en la noche en que ocurrió todo esto en Iguala. Ahí se encontró a este criminal un texto, un WhatsApp, donde le dijo al líder de Guerreros Unidos, donde le decía que jamás iban a encontrar a los estudiantes porque los hemos hecho polvo. Eso dijo el tal Gil, que es la base de la información de Alejandro Encinas para acusar a varios militares. Entonces, pues bueno... Pero el Gil está libre. Pero el Gil está libre. Y Murillo Karam está en prisión. Y además, Javier, tú dices, bueno, ¿y dónde está la seriedad, la contundencia científica, informativa de todo esto? Nada, no hay. A ver, López Obrador es un farsante. No. López Obrador es un farsante porque él les prometió... A ver, lo que hizo a lo largo de una campaña de 18 años, prometer lo imposible, ¿sí? Prometer y engañar a los que se dejaron engañar, ¿sí? Ahí no solamente dijo voy a resolver el tema de los 43, no solamente dijo voy a hacer justicia, los vamos a encontrar. Y ofreció abrir los cuarteles. Por eso la violencia brutal del viernes en el campo militar número 1, yo no había visto algo así, ¿eh? Claro. Contra unas instalaciones militares, yo no había visto algo igual. Pero cuando veo las revelaciones el sábado de Penilei Ramírez, dices, caray, ahora empiezo a entender su frustración y su enojo. No puedo justificar la violencia, pero sí entender el gran enojo y la rabia que sienten los familiares de los 43 y toda esa comunidad de haberse sentido engañados. Por supuesto. Porque seguramente ellos votaron y apoyaron este movimiento, ¿no? Al presidente López Obrador y tal, para que llegara. Les ofrecieron madre y media y sale con un informe muy chafa, Alejandro Encinas, y luego se enoja porque se revela la verdad. Sí. Pero entonces ahora, como bien decía Beatriz, ya te metiste en santa bronca, porque ya estás enfrentando a tu propio pueblo. Es decir, ya tienes enojados a los 43, a los familiares de los 43 y toda esa comunidad, y al ejército mexicano. Es decir, tú te metes conmigo, presidente, por más comandante supremo que seas, nada más acuérdate que las armas las tenemos nosotros, ¿eh? Sí. Ojo. Y segundo, con la gente, ¿quién le va a volver a creer a este presidente? ¿Quién le puede creer? Un chingo. Bueno, por eso, pero decir, ya pues con las evidencias sobre la mesa. Ahora, y el tema es, ¿qué sigue? Porque retiraste las de 16 órdenes de aprehensión. Bueno, ¿sabes a quién estaban involucrando ya con orden de aprehensión y todo? A Iñaki Blanco, sí, claro. al procurador de justicia. También retiraron también, pero era una jalada que al procurador de justicia de Guerrero lo quisieran involucrar en el asunto. Entonces vamos a agarrar parejo y me vale madres. No puede ser esto. Claro, fíjate que yo creo que al presidente le va a costar mucho trabajo resolver este conflicto que, por supuesto, él mismo creó. Y además te voy a decir una cosa, yo creo que las acusaciones que hace Alejandro Encinas en contra de los militares fue precisamente por la presión social que estaban ejerciendo los padres de familia y el mismo abogado. Sí. Porque además hay una cosa, el abogado, fíjate, anteayer, porque
todas estas protestas sobre el tema Ayotzinapa ya llevan como 3 o 4 días. Sí. Entonces, Vidulfo Rosales sale a decir una cosa que para el gobierno es muy grave. Dio a entender que el gobierno resolvió retirar las órdenes de aprehensión en contra de los militares porque seguramente el gobierno llegó a compromisos y a pactos con el ejército para dejar impunes a los militares. Fíjate la acusación en este momento, muy delicada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a resolver el gobierno o el presidente pues este rollo, este lío en el que se metió? Porque yo no creo que las cosas se vayan a quedar así, cuando menos por parte de los padres de los 43 chicos. Ok, y yo insisto en algo. ¿Qué carajos está haciendo Murillo Karam en la cárcel? Bueno, pues nada. Pues es parte de los Es una chivos persecución expiatorios, política, sí, claro. O sea, a los que ejecutaron, a los que hicieron todo lo que hicieron, están libres. Sí. Murillo Karam, que era procurador, que hizo una investigación. Y deja eso, en la que Encinas coincidió al 100% Prácticamente, lo ¿no? que hizo el procurador Murillo. Claro, que ya luego con lo que se filtró, nos damos cuenta de que ni uno ni otro estaban apegados a la verdad. Que aquí sí hubo una intervención del ejército, por lo menos en un par de momentos. Que por lo menos a 6 de los jóvenes los llevaron al batallón número 26. 27. ¿Verdad? Y que ahí los tuvieron y que luego los ejecutaron y que no los quemaron, que los destazaron, que fue horrible. O sea, una historia de terror, ¿no? Sí, terrible. Claro, ahora fíjate, ya como consecuencia de todos estos errores e inconsistencias y manejo político y perverso del caso Ayotzinapa por parte del gobierno, ya cayó la primera cabeza. Hoy. Que fue la renuncia el fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, al que, por cierto, Alejandro Gertz Manero, tú debes de saberlo, Javier, le dio todos los poderes, ¿eh? Era una superfiscalía con una serie de facultades. Es decir, conceder beneficio a testigos colaboradores, intervenir comunicaciones, solicitar informes bancarios, ejecutar operaciones encubiertas. Es decir, era un superfiscal que seguramente fue el que armó el expediente, el informe que presentó Alejandro Encinas, y que bueno, y que se ha convertido en un verdadero embrollo. Bueno, pues ya a partir del 30 de septiembre, este fiscal, caso Ayotzinapa, se va a su casa. No, fíjate que yo creo que no, a ver, yo no creo que haya una vinculación entre ese fiscal y Alejandro Encinas. Más bien creo que hay una pugna entre Alejandro Encinas y Alejandro Gertz Manero. Sí la hay. Sí la hay. Y entonces, parte de la molestia es, Encinas empina a una serie de personajes, incluidos los militares. Los militares le reclaman al presidente. El presidente se voltea con Gertz Manero. ¿Cómo que órdenes de aprehensión? A retirar esa madre, mano. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que lo de Alejandro Encinas no tiene nada que ver con el informe que elaboró, bueno, o con la información que estaba manejando la Fiscalía? No, al contrario. Pienso que precisamente... Sí, y esa es la... A ver, si no, ¿cómo cómo se les... o por qué piensan... ¿O de dónde creen que salió la información que se filtró y por qué salió? ¿Para lastimar a quién? ¿Para afectar a quién? A ver, aquí hay un claro pleito y por eso, presidente, ya, por favor, no mames, se lo digo con todo respeto, queriendo arreglar la bronca de Ucrania y Rusia, primero arregle la bronca en su propio equipo. O sea, no puede ser que ahí hay una guerra civil. No puede ser que no pueda aquí arreglar. Hay una guerra civil. Pero además dijo guerra cuando exactamente, que no es guerra, es una invasión. Hay que decir las cosas por su nombre. La mala leche. Aquí no se vale ser neutrales. Nada. Bueno, el tema es el enfrentamiento brutal entre Encinas y Gertz Manero por este caso. Y por eso queda en medio el ejército y el ejército dice, cuidadito y te metes conmigo. Entonces dan la orden para atrás, esas órdenes de aprehensión, y se enojan obviamente los padres de los 43 y el abogado Vidulfo Rosales y todo. ¿Por qué retiran esas órdenes de aprehensión? Si sí son responsables, pues háganle como quieran. Y ahí va la filtración del expediente completo para que vean la neta del planeta. ¿Quién filtró? ¿Quién filtró la información? No lo sabemos, pero de que hay un problema intestino en el gobierno y en la gente,
Porque la Fiscalía General de la República no es gobierno, es independiente, es autónoma teóricamente porque es un fiscal carnal. De que hay una bronca entre ellos es evidente, Beatriz. Y eso es lo que más puede complicar las cosas, porque cada quien va a ir por su carril, cada quien va a defender su posición. Oye, pero entonces y van a dejar al ejército y al presidente en medio, ¿eh? Oye, Javier, entonces la pregunta es, porque este informe que presentó Alejandro Encinas tendría que haber tenido un sustento, es decir, no creo que él personalmente haya llevado a cabo todas las investigaciones. ¿Quién las llevó a cabo? Yo supongo que la Fiscalía la llevó a cabo. ¿O quién llevó a cabo? Porque el señor está acusando a una serie de personas, está acusando militares, está acusando civiles, incluso hoy Alejandro Encinas en la columna que publica en el Universal se defiende y dice, son unos perversos aquellos que están diciendo que yo estoy acusando a los militares solamente con base a la información del famoso Gil. No, hay una cantidad impresionante y menciona ahí cientos y tantos de informes, cientos y tantos de testigos protegidos, ¿Quién llevó a cabo entonces ese trabajo de investigación? Pregunto. Claro. Hay una comisión especial investigadora que preside. Por eso, pero al margen de la Fiscalía, no sé. Sí, al margen de la Fiscalía, claro. Esa comisión que se creó especial a principios del sexenio y que encabeza Alejandro Encinas. Por eso el rinde el informe. Pues el caso es que Alejandro Encinas ya metió en un verdadero lío al famoso gobierno, al gobierno de la 4T, y yo no sé cómo vaya a salir el presidente de este cruce de fuegos entre las víctimas y los militares o el ejército, que se convierte, actualmente es el principal aliado político o el principal aliado de su proyecto político.